Hola, ¿qué tal? Hoy, como veis, pues vamos a tratar de corregir los problemas que teníamos pendientes de la unidad 5 sobre fracciones. Recordar que eran estos cuatro: el del circuito de 15 kilómetros, el de la cantidad de alumnos que habían terminado la tarea de Class Dojo, el de Juana Rosa y los pasteles, y otro que teníamos que primero descodificar con el código QR, ¿de acuerdo? Escanear. Bien, vamos a ir viéndolos uno a uno y vamos a ir viendo cómo se resolvían. Empezamos por el del circuito. Un circuito mide 15 kilómetros. Malika ha recorrido un quinto del circuito y su amigo Hugo 2/3. Bien, ya tenemos aquí los dos datos importantes. En cuanto al recorrido por Malika, que es un quinto, y Hugo 2/3. Este problema se refiere a la fracción de un número, que si recordamos lo que era la fracción de un número, para calcularlo lo que hacíamos es multiplicar ese número por el numerador y luego se dividía por el denominador, ¿de acuerdo? Con lo cual obteníamos la cantidad de lo que nos estuviéramos preguntando, esa cantidad exacta de lo que sea, en este caso camisetas de una talla grande, de total de camisetas, pues una parte, es decir, los 2/5 del total, pues son de talla grande. Y como veis aquí, pues se calculaba 45 multiplicamos por 2, por el numerador, y después se dividía entre 5. El resultado 90 entre 5 igual a 18. Vale, si lo vemos aquí es lo mismo, tenemos que hacer la misma operación, pero en este caso pues con kilómetros. Y tenemos que calcular cuánto es un quinto de 15. Por lo tanto, hacemos esa misma operación, que multiplicamos 15 por el numerador y luego dividimos entre 5. 15 por 1, que es igual a 15, dividido entre 5 igual a 3 kilómetros. Y en Hugo exactamente lo mismo. Multiplicamos el 15, el total de kilómetros, por los 2/3 que había recorrido Hugo, y luego dividimos entre 3. En este caso Hugo había hecho 10 kilómetros. Aquí vemos la representación en estas dos circunferencias en forma de fracciones. ¿Cómo queda? Como se ve visualmente en la gráfica, vemos cómo se ve claramente que este es el recorrido, el 1/5 recorrido por Malika y los 2/3 recorridos por Hugo. Aquí se ve claramente que Hugo ha recorrido mucho más, ha recorrido 7 kilómetros más que Malika. ¿De acuerdo? Bien, esto era el primer ejercicio. Además nos preguntaban cuánto más, pues hay que restar 10 menos 3, pues 7 kilómetros más. Vamos al siguiente, el de la clase de quinto A y quinto B. Dice: en la clase de quinto A, los alumnos, de los 24 alumnos, 3/5 partes han terminado las tareas de Class Dojo de esta semana, mientras que los de quinto B, de los 23 alumnos, 2/5 partes han presentado las tareas. ¿Cuántos alumnos han realizado la tarea de quinto A y quinto B? Pues vamos a lo mismo. Estamos en la fracción de un número. Tenemos que calcular primero cuántos alumnos son las 3/5 partes de 24, y en quinto B cuántos son las 2/5 partes de 23 alumnos. Aquí tenemos los datos. De quinto A, de los 24 alumnos, 3/5 partes han terminado las tareas, y de quinto B, de 23 alumnos, 2/5 partes han terminado las tareas. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es calcular eso. ¿Cuánto son? ¿Qué cantidad de alumnos son las 3/5 partes? Pues lo mismo, nos referimos a la fracción de un número. ¿Cómo se calculaba? Multiplicamos ese número, el número total de alumnos, por 3 por el numerador y dividíamos entre 5. ¿Vale? Y así obtenemos las 3/5 partes de alumnos de quinto A, que son 14, y de quinto B, que son 9 alumnos. Después se puede calcular también el porcentaje. ¿Tanto por ciento es? Son 14 alumnos del total de la clase. Pues como veis aquí se multiplica 14 por 100 y se divide entre 24. En total, los 14 alumnos representan el 58% de la clase del total. Y los 9 alumnos
el 39% del total de la clase. Bueno, eso no lo pedía la operación, pero bueno, para que veáis cómo se hace. Y eso ya pertenecía a la unidad 7 de porcentajes. Vale, nos vamos al tercer problema. El de Juana Rosa y sus pasteles. Dice, Juana Rosa ha cocinado 200 pasteles, de los cuales 3/5 partes, o 3/5, son de chocolate y el resto de fresa. ¿De qué sabor había cocinado más? Pues tenemos que calcular también, cuántos son 3/5 de 200 pasteles. 3/5, que son los de chocolate, del total de los 200. Pues hacemos la misma operación que antes. Fracción de un número, multiplicando 200 por 3 y dividido entre 5. Y nos da que 120 son de chocolate. Y los de fresa lo podemos resolver de dos maneras. O calculando de los 2/5 partes, porque si 3/5 partes son de chocolate, quiere decir que hasta 5/5, 2/5 partes son de fresa. ¿Vale? La diferencia entre 3/5 y 5/5. Se pueden restar, 5 menos 3, 2/5 serían de fresa. ¿De acuerdo? Y entonces sería una de las maneras, es ya, como no nos lo dice, no nos dice que 2/5 son de fresa, sino el resto. Por lo tanto, el resto de 3/5 hasta 5/5 son 2/5. Y esa sería una manera de resolverlo. ¿De acuerdo? La otra manera es, una vez que sabemos ya cuántos son de chocolate, pues le restamos al total. 200 pasteles menos 120 de chocolate, aquí como veis aquí, 80 serían de fresa. Por lo tanto, he preparado más de chocolate. ¿Cuántos más? 40. 40 más que de fresa. Muy bien. Y lo mismo que hemos hecho en el anterior problema, se puede calcular también el tanto por ciento. ¿Cómo? Pues primero, para calcular cuántos son 120 pasteles, cuánto porcentaje son del total, pues multiplicamos 120 por 100 y luego dividimos entre 200. Y nos da que es un 60% eran de chocolate. Por lo tanto, un 40 son de fresa. Bien, nos vamos al siguiente problema, que era el último, y en el que primero teníamos que escanear el código QR para descifrarlo. Y una vez descifrado nos salía este problema que era muy fácil. Decía, en mi frutero hay 13 piezas de frutas, de las cuales 5 son manzanas. ¿Con qué fracción representamos las manzanas que hay en el frutero? Esto es muy fácil, porque del total de piezas de manzanas, que son 13, que sería el denominador, total de frutas que hay en el frutero, 5 de ellas son manzanas, es decir, 5 treceavos. ¿De acuerdo? Un poco menos de la mitad, en tanto por ciento pues sería menos del 50%. Si hubiera 6,5, pues sería justamente la mitad, pero 5 sería un poquito menos de la mitad de las frutas son manzanas. Bueno, pues con esto terminamos por hoy la explicación de hoy. Y nada, espero que haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego.